Los tiempos cambian, la verdad no. Buenos días amigos, bienvenidos a La Noticia al Día en La Noticia Perú, el canal digital del diario La Noticia. Yo soy Carlos Rivero y en esta ocasión vamos a hablar sobre este nuevo conflicto en el Medio Oriente, y para ello tenemos la visita en estudios del ex canciller Miguel Ángel Rodríguez Macay. Señor Rodríguez Macay, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Carlos. Como decíamos en la introducción, ¿no? Hay un conflicto en el Medio Oriente, Israel-Irán, y nos lleva a pensar, ¿no? Pareciera que esta zona del planeta está condenada a no vivir en paz, a no conocer la paz, ¿no? Bueno, pareciera, pero en realidad yo creo que lo que pasa allí es producto de la intolerancia. Allí gobierna la intolerancia. Los dos, es decir, de un lado Israel y de otro lado, primero el mundo árabe, para hablarlo históricamente, y luego una parte de ella, la porción islámica, y ahora fundamentalmente Irán, cree tener la razón. Los dos creen tener razón. Y entonces se desata una relación inconsistente fundada en la intolerancia. Pero la raíz de todo este asunto no está ni siquiera en una relación de antítesis entre Israel e Irán, sino que Irán juega su partido en favor de Palestina. Claro. Entonces, Palestina e Israel, el asunto allí es un asunto de fondo sobre los territorios ocupados. Por eso es que Irán ha venido apoyando a través de los grupos extremistas, los grupos terroristas como Hamas, de la Franja de Gaza, o exógenos a Palestina como Hezbollah en Líbano. Pero hay una animadversión de parte de Irán hacia Israel, eso no se puede negar, son enemigos. Israel lo mira también con mucho recelo y considera Israel que, habiendo sido Irán el promotor, el que ha subvencionado a estos grupos contra Israel, ahora debe ir contra Irán, porque además ellos dicen que Irán en poco tiempo los iba a atacar, o sea, ellos se han adelantado. Es lo que técnicamente se llama en el derecho internacional, que no está permitido, pero lo llaman guerra preventiva. Pero la guerra preventiva, lo tengo que decir siempre, está absolutamente proscrita por el derecho internacional, negada por el derecho internacional. Pero Israel aduce que viviendo frente a un mundo árabe o a un mundo islámico que, digamos, le es adverso, tiene que defenderse. Y claro, bajo esa premisa se ha ido con todo. Claro, entonces, este enfrentamiento entonces se veía venir. Era cuestión de tiempo. Yo creo que se veía venir porque se dice poco que cuando cae Saddam Hussein, en el año 2003, Irak, con K, a mi juicio empieza el empoderamiento de Irán con N. Porque Irak era el otro espacio gravitacional, ¿no es cierto?, respecto de Israel, de colisión. Pero al desaparecer Irak, Saddam Hussein cae y todo lo demás que ya sabemos, entonces se superpone Irán. Y esa superposición ha hecho que la rivalidad sea creciente, haya una mayor manifestación de este sentimiento contra Israel, pero además a la luz de lo que ha venido pasando en la Franja de Gaza hace buen tiempo, toda destrozada por un Israel que ha cometido con todo, queriendo acabar con el Hamas, ya acabó con 55.000 almas gazatíes. Entonces todo esto es muy malo para la paz, todo esto es muy malo para la estabilidad, que no hay en el Medio Oriente, pero el planeta merece estabilidad. Y un foco como el Medio Oriente, sin duda alguna, puede volverse una espiral. Esto puede irse de las manos. Ya mismo, mientras tú y yo conversamos, el presidente Donald Trump de Estados Unidos
ha dejado la reunión del G7 que se realizaba en Canadá y ha vuelto a Estados Unidos porque la secuencia de la guerra sigue en alza, o sea, es espiral. Hay escalamiento, no es lo contrario que estábamos buscando. Y además sacó una nota ayer, como viste, que llamando a los habitantes de Irán, de Teherán, que evacúen la ciudad. ¿Para qué van a evacuar? Claro, ¿cuál es la señal ahí? La señal es que de repente puede haber un ataque mayor, un bombardeo mayor, si quieres una bomba. Yo espero y aspiro que solo quede en la disuasión, porque esto va a generar otra reacción. Pero entonces, si Estados Unidos ataca a Irán, entonces ya es un actor exógeno a solamente el bilateral que es Irán con Israel. Claro. Entonces eso puede obedecer, llamar a que por Irán pueda salir Rusia, pueda salir incluso China. O Corea del Norte. Es probable, ¿no? Entonces va a pasarle al mundo lo que hemos visto en la Primera y Segunda Guerra Mundial, que se forman las alianzas de guerra. La Entente Cordiale, la Triple Alianza, el Eje, los aliados, Primera y Segunda Guerra Mundial. Claro. Todo esto, en verdad, eso es de mucha incertidumbre para el mundo. Creo que estamos viviendo horas muy complicadas en el planeta. Tras el primer ataque de Israel a Irán, el ejército israelí señalaba que lo que habían atacado eran bases militares y enclaves nucleares. Sí. Esa es la principal preocupación, ¿cierto? Esa es la mayor preocupación, porque Estados Unidos es consciente que cuando Irán era aliado de Estados Unidos en los tiempos de Shah, cuando llega la revolución islámica con la de Ayatollah Khomeini, se acabó todo eso, pero ha venido progresivamente desarrollando su política nuclear. Ha venido enriqueciendo uranio. De hecho, tiene uranio escondido bajo tierra. Y para desaparecer ese uranio, eso no lo puede hacer Israel. Eso lo hace Estados Unidos. Eso explicaría por qué Estados Unidos estaría buscando dónde se encuentra para ir bajo tierra y destruirlo. Porque es una amenaza gravitante. La lectura de Estados Unidos y la lectura de Israel. Pero también está el otro lado de mirar... cuidado con que todo esto también termine siendo un poco lo que pasó en el 2003. Es decir, el informe Tenet dijo que al final no había armas químicas por parte de Saddam Hussein y ya Estados Unidos se había metido con todo en Irak. Cuidado que eso pueda pasar. Bajo esta, ¿no es cierto?, esta lectura, Israel con el apoyo de Estados Unidos arremeten sobre Irán y no se encuentra lo que se piensa. Un desarrollo nuclear que nunca tuvo. Es decir, yo estoy contigo especulando. A mí no me quepa la menor duda de que Irán sí tiene poder. ¿Nuclear? Pero claro, por alguna razón viene a América del Sur en busca del litio, en busca del uranio. Por eso llega a acuerdos con Bolivia. Claro. Tenemos que decirlo abiertamente. Entonces, hay una relación lógica que yo entiendo la idea de la seguridad que quiere Israel. Israel ha vivido siempre rodeado de la amenaza, pero también hay que entender que lo que ha venido haciendo, por ejemplo, en la Franja de Gaza, no tiene nombre. Claro. Porque la forma como ha acabado con poblaciones, o sea, son crímenes de guerra que nadie puede discutir, Carlos. De manera que estamos frente a un episodio muy complicado. Yo creo que aquí las Naciones Unidas tienen que estar atalladas. Hay un silencio, ¿no? Hay un silencio porque también hay una disuasión política de Estados Unidos sobre el propio Consejo. En el Consejo de Seguridad es donde tendría que, a mi juicio, empezar a evaluarse las contingencias, las situaciones que están pasando. Los medios nos están llamando por todos lados porque la situación se agrava en el Medio Oriente. Se pone cada vez más álgida. Y claro, todos estábamos concentrados en la guerra de Rusia con Ucrania, que por allí, cuidado, una tercera guerra mundial. No, mira acá, en el Medio Oriente, donde hay también una cuota de apasionamiento. Cuidado con eso. Los botones por apasionamiento pueden provocar la involución humana. No quiero generar ningún tipo de preocupación planetaria, pero yo estoy analizando lo que viene pasando. Esta escalada, lo único que está haciendo es verificar
un apasionamiento, ¿no es cierto?, donde nadie hace caso a cualquier concepto de paz que pueda haber en el camino, no le hacen caso al Papa León XIV, no le hacen caso a nadie. Esa situación de guerra entre los dos actores que no hubo antes, Carlos, entre Israel e Irán, los dos actores visibles más poderosos del Medio Oriente, sí que es realmente peligroso. Este apasionamiento del que usted menciona, ¿hace más posible, cree usted, o le echa un poquito más de monedas a esta posibilidad de un ataque nuclear? Yo no llegaría a eso porque manejo una lógica, me puedo equivocar, pero me gusta decirlo. Si uno de ellos usa una bomba nuclear, un arma nuclear, el otro lo va a usar contra el que atacó. O sea, eso está hecho, entonces los dos se van a terminar eliminando. Claro. Y eso yo no lo veo en verdad en lo inmediato. Yo lo que veo es, sí, muchos misiles balísticos, muchos drones. En ese nivel se van a empezar a hacer daño como que ya se están haciendo daño. Y se puede descartar, a mí me hizo mucho ruido esta declaración que mencionábamos de Donald Trump, que abandonen Teherán, ¿no? ¿Esto hace más posible una participación directa de Estados Unidos en este conflicto? Mira, yo creo que el único que puede destruir el uranio que puede haber enterrado Irán en alguna parte es Estados Unidos. Esa capacidad no la tiene Israel. O sea, Israel se ha desarrollado espectacularmente muchos otros mecanismos. Imagínate, ha matado a los 9 o 10 científicos directamente vinculados al manejo de los temas nucleares. Los ha eliminado. Una capacidad extraordinaria, ¿no? Pero lo otro, esa tecnología como para acabar con ese nivel de armamento o de enriquecimiento de uranio que tiene Irán, eso significaría la participación directa de Estados Unidos de América, con lo cual yo no veo de brazos cruzados ni a China ni a Rusia, y tampoco veo de brazos cruzados ante ese nivel de reacción a la India. Y la India puede jugar su partido por Occidente como ha sido siempre, porque la India nunca va a jugar con China. Claro, pese a esta... Esa es la realidad. Exacto, pero pese a esta... O sea, es una realidad, yo voy por ahí con usted en el tema de las alianzas que se puedan formar Sí, después claro. de esto. Pero, ¿dónde quedaría esta relación que se dice que hay tan cercana entre Putin y Trump? ¿Quedaría de lado? Yo creo que esa es una relación que pasa a un segundo plano. Aquí a todos se les está yendo de las manos por un solo tema central. Lo he venido diciendo en mis columnas, aquí contigo también en la noticia. Se han descuidado del tema de fondo, que es el tema de Palestina. Esa es la razón de ser. Los territorios ocupados, yo no digo que Israel los vaya a desocupar todos. Yo conozco Israel, conozco Palestina. Es imposible que se desocupe todo, pero tiene que haber, ¿no es cierto?, esta suerte de... Un justo medio, ¿no? Claro, un punto medio de equilibrio. Y sobre Jerusalén, pues buscar también ya un espacio internacional para ella, para la Ciudad Santa. Pero este marco de tolerancia no se ha registrado. Entonces, los dos, israelíes y árabes, viven ahí históricamente. ¿Dónde nació Jesús de Nazaret? ¿No fue judío y no nació en Belén? ¿Y Belén no es palestino? Por favor. Entonces, no se han sentado en la mesa después de la muerte de Isaac Rabin, asesinado. Después de la muerte de Yasser Arafat, se dice envenenado. Asumió el Hamas en la Franja de Gaza. Vino todo un proceso de involución en el propio seno palestino. No ha podido el gobierno de Ramallah sobre Gaza, y en el lado israelí la animadversión ida y vuelta con palestinos. Entonces nadie se sentó a trabajar un escenario para mirar una salida al problema de fondo. Mientras ese problema de fondo no se arreglara, entonces todo era vulnerable.
Claro. Los acuerdos de Abraham estaban en ese camino. Pero ya viste cómo jamás pateó el tablero. Claro. La última, y me voy a centrar en una palabra que usted mencionó al inicio de la entrevista: tolerancia, ¿no? Sí. No se trabaja mucho la tolerancia en este conflicto. Ahora, ¿es posible trabajar la tolerancia cuando ambos frentes tienen misiles apuntando uno al otro? Mira, esa es una muy buena pregunta. Yo la puedo responder siempre con mi maestro en la Cancillería, Gonzalo Fernández Puyol, que me decía siempre, a pesar de las situaciones muy, pero muy polarizadas, siempre hay que pensar en un vector, una ventana abierta. Ajá. Aquí debe entrar mucha diplomacia. El secretario general de las Naciones Unidas debe tener mayor protagonismo, debe ir al Medio Oriente. Exacto. Debe reunirse con uno y con otro actor para buscar en nombre de la comunidad internacional esa paz. Hay una autoridad política planetaria en nombre de la paz que es las Naciones Unidas a través de su secretario general, y a una autoridad política moral en nombre de la humanidad que sería el Papa o su representante. Hay que crear esos espacios. Si tú tienes un acrecentamiento bélico, ¿cómo puedes detenerlo? Con otro tipo de armas, que son las armas de la quietud, de la mansedumbre, de la tolerancia, con el verdadero rigor que corresponde, si no todo esto se va de las manos. Hay que evitar una tercera guerra mundial a cualquier precio, Carlos, porque si no ya vimos la experiencia del siglo XX que retrotrajo a la propia comunidad internacional. Bien, siempre es interesantísimo conversar con usted sobre estos temas. Es una voz autorizada y, bueno, hablamos de tolerancia, ¿no? Una palabra tan chiquita, pero que encierra quizás la respuesta o la solución a muchos de estos conflictos que vemos en el Medio Oriente. Señor Rodríguez Mackay, queremos agradecer la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Bien, amigos, estuvo con nosotros el ex canciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay, con quien hemos hablado sobre este conflicto en el Medio Oriente, y él nos daba algunas pastillas sobre cómo podemos llegar a, mediante la diplomacia, a enfriar un poco las cosas. Hay que tratar de buscar la solución y vivir en paz de una vez por todas. Yo los invito a seguir en el canal, que venimos con más entrevistas. Los tiempos cambian. La verdad, no.